Y les tengo que informar que Texas está creando su propia moneda para tumbar a la Reserva Federal. Vamos con el dato. Las primeras monedas de Texas están sumamente calientes. Bueno, esto va a iniciar con una crisis mundial porque, como ustedes saben, el dólar de la Reserva Federal va a empezar a caer. Texas y Florida es el otro estado que han declarado su independencia financiera. Esto conectado, claro está, con todo lo que es NESARA y GESARA. Florida y Texas se están enfrentando a la Reserva Federal de una manera que está sacudiendo el sistema hasta sus cimientos. Florida está explorando el oro y la plata como moneda de curso legal, mientras que Texas ya ha lanzado planes para una moneda digital respaldada en oro. La revolución está aquí, impulsada por el patrón oro. ¿Qué piensas tú sobre este tema? Déjamelo allí en la cajilla. Vamos a continuar con más datos. ¿Cuál es el juego en sí que pretende Florida? El oro y la plata como moneda de curso legal. Florida ha comenzado oficialmente a estudiar cómo hacer que el oro y la plata sean monedas de curso legal, eludiendo por completo a la Reserva Federal. Imagínense pagar la gasolina o los comestibles o lo que tú quieras con dinero real basado en oro y plata, en vez del bill papel. ¿Qué les parece a ustedes esta idea? Esto no es solo una idea audaz, es una rebelión contra el sistema que está ya en pedazos. Florida le está diciendo a Washington con esto: ya no confiamos en su dinero, ya no lo queremos más. Ahora vamos con Texas, que eventualmente va a ser la sede de la Casa Blanca en un futuro. Texas lidera la ofensiva con energía respaldada por oro. Este estado no se queda esperando. Hace años repartió $1,000 millones en lingotes de oro y ahora está lanzando una moneda digital respaldada por oro. Olvídense del dinero fiduciario. Cada dólar de este sistema estará respaldado por oro real y tangible, almacenado en una bóveda hiper segura en Texas. ¿Qué les parece esta otra idea a todos ustedes? Yo no sé, para mí me parece fabuloso que esto comience a iniciar y lo ideal sería que todos los estados apoyaran esta nueva tendencia. Texas está enviando un mensaje alto y claro. Ya hemos terminado con su impresión imprudente de dinero, le dicen a Washington. Tenemos oro y estamos listos para usarlo. El dólar está rumbo a la ruina. Los estados están contraatacando. El sistema fiduciario de la Reserva Federal está fallando. Así de simple. La inflación se está disparando y el dólar está perdiendo valor todos los días. Estados como Florida y Texas están tomando el asunto en sus propias manos al adoptar el oro y la plata como dinero real para poder pagar los productos y servicios en esos estados. Es allí donde Donald Trump entra como un catalizador de la libertad financiera. Trump, como presidente electo, sabe que toda esta revolución debe ser respaldada por oro. Trump siempre ha criticado a la Reserva Federal por sus políticas destructivas. Ahora, bajo su liderazgo, estamos viendo un sistema financiero construido sobre la estabilidad, la soberanía y el dinero sólido. Una república soberana de los Estados Unidos respaldada por oro es la peor pesadilla de la Reserva Federal. El control de la Reserva Federal sobre nuestra economía está flaqueando. Como ya saben, Florida y Texas están demostrando que los estados no necesitan la moneda fiduciaria en decadencia de Washington. Para nada. Ellos pueden crear su propio medio de pago y lo están haciendo. No se trata solo de dinero, se trata de libertad. Ahora vamos con la conclusión. La revolución ha llegado.
Los días del dominio desenfrenado del dólar han terminado. Florida, Texas y Trump están liderando la marcha hacia un futuro respaldado por el oro. Se trata de recuperar el poder, la riqueza y la independencia. La tormenta ha llegado. ¿Estás listo? Bueno, te doy las gracias si has llegado hasta este punto del video. Por favor, regálame un me gusta y suscríbete para poder alcanzar los 30,000 suscriptores. Solo faltas tú. Te espero. Nos vemos pronto.